Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot-Tag, yo soy Santiago Tomasí y hoy vengo a hablar de un tema algo distinto a lo habitual, es un echando al freno, así que ya sabéis que no es algo de actualidad, pero es algo que tiene cierta relación con la actualidad. ¿Por qué? Está el tema Page, del cual no quiero hablar, ojalá si puede volver a pelear que lo haga bajo todas las condiciones médicas, de eso ya hemos hablado en otras ocasiones con Daniel Bryan. De lo que vamos a hablar hoy es de un tema relacionado parcialmente con un NXT, pero que no es NXT, que es la muerte de una empresa. La muerte de una empresa normalmente de wrestling no suele llevar nada, ¿no? Detrás no pasa nada, es una muerte más, pero la realidad es que nunca se acaba de reponer ese hueco en el mercado. Y esto puede resultar curioso, porque mucha gente opina que el wrestling, como prácticamente cualquier producto dentro del sistema capitalista, no vamos a debatir sobre eso, por cierto, tendría un reemplazo en el cual, si por ejemplo desaparece ECW, aparecerá otra empresa de un tamaño similar, que pueda ser competitivo y que sea más... que tenga más valor a nivel mercado. La realidad es que no, como todos sabéis, porque no salió nadie después de TNA, porque no salió, fue WCW, no salió nadie después de ECW, y lo que nos ha demostrado es que dependiendo de la zona es aún más destructivo. ¿A qué me refiero? Tenemos Estados Unidos. Estados Unidos es un país enorme, es un país gigantesco, y es un país donde durante muchas décadas los territorios servían para que todos los estados, o casi todos los estados, tuvieran su propia empresa, la cual funcionaba con sus propias normas. Esto era principalmente importante para zonas como Wyoming, zonas como Idaho, zonas como Montana, que si bien es cierto que no tenían una empresa propia, tenían una empresa cercana donde podían ver wrestling. Igual para estados como Iowa, igual para estados sobre todo de la costa este y de la costa oeste. ¿Qué ocurrió? Cuando WWE llega y arranca con el sistema de territorios, sí tienes la opción de ir una vez cada mes o una vez cada 2 meses a un show de WWE, pero se pierde esa localía de la empresa, se pierde ese sentido de pertenencia a la misma. Evidentemente esto entra dentro de que estábamos en un periodo de globalización, donde Estados Unidos, y mira que lleva años formado, pero intenta tomar una forma más uniforme de cómo es el país, justo al contrario de cómo estamos viendo ahora mismo, y en esa visión nueva y que intenta ser para todos igual, lo que provoca es que, por ejemplo, si yo soy de Iowa, ya no vea la empresa de Iowa, sino que veo un producto que veo yo, que ve el señor de Nueva York, que ve el señor de Florida y que ve el señor de California. Esto, por un lado, para WWE obviamente, tenía el beneficio de la gente ve un producto uniforme que les gusta a todos. Pero la realidad es que lo que se perdió fue bastante del producto autóctono. Es decir, de repente no tenías un luchador que era del barrio de al lado que peleaba, o no tenías un producto que estaba muy focalizado en las cosas que te solían gustar a ti. Evidentemente esto tenía la desventaja de que si tu gusto era diferente del resto de los de tu zona, quedabas un poco marginado y tendrías que ir a otras empresas. Pero tenías esa, por así decirlo, empresa local, empresa de producto local, donde tú podías ir, ver tu producto y no tenías que interesarte más de gente que normalmente era cercana a ti. Esto, bueno, desaparece, no pasa nada, llegamos a los 90. Las cuatro grandes, que estoy hablando de WCW, la empresa de Abrams, CCW y WWF, produjeron un sistema algo similar, es decir, las cuatro tenían un nicho, bueno, la de Abrams no tenía nicho, pero las cuatro tenían un formato distinto, las cuatro funcionaban de manera diferente y cada una buscaba hacer las cosas con un sentido, por así decirlo. Es decir, ellos encontraban un sentido de lo que hacían, pero nunca había un solapamiento. Es decir, si tú veías ECW podías ver WWF, pero eran productos distintos. Si tú veías WCW podías ver las otras dos, pero eran productos distintos. Es decir, constantemente el target era distinto. Cuando caen WCW y ECW, la de Abrams había caído antes, lo que nos encontramos es con un erial donde WWE se expande y se expande y se expande. Alguno dirá, Tom, pero en 2002, 2003, 2004 surgen otras indies, surge Impact, que se quedará en nuestros días, surge Ring of Honor, que seguirá en nuestros días hasta 2020, surgen empresas como la de Power, que existen, luego desaparecen, luego vuelven a existir como están existiendo actualmente. Es decir, existen otras empresas, sí, pero si os dais cuenta, estamos hablando de que en los 80 había 20 territorios donde se podía vivir, en los 90 había 3 territorios técnicamente donde se podía vivir, y en los 2000 hay 1,5, que es que Impact y Ring of Honor, si estabas muy arriba, podías vivir de ello. Pero claro, esa pérdida no debería ser tal. Es decir, ha salido, por ejemplo, la All Elite. La llegada de All Elite no va a provocar eso. La llegada de All Elite lo que ha pasado es que en vez de 1,5 sean 2. Pero no ha producido un desarrollo de Impact y Ring of Honor. Es más, Ring of Honor ha acabado en manos de All Elite. No ha producido un desarrollo de más indies.
por razones obvias, ¿vale? Es decir, tanto WWE como el Elite, su objetivo es hacer negocio, no hacer que el mundo del wrestling sea maravilloso y que todo el mundo tenga oportunidades, bla, 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 bla. Pero lo duro de esto, y lo que para mí complica más la situación es todo lo que nosotros estamos hablando, de cuando muere una empresa, de cuando surge NXT Europa, de cuando tal, de cuando cual, es esta empresa va a dejar a estos luchadores en la calle, estos luchadores, la mayor parte acabarán firmando por WWE al menos en un primer momento, pero es un poco, y permitidme la comparativa, lo que ocurre en fútbol cuando, por ejemplo, el Real Madrid o el Atlético de Madrid compran un equipo de Madrid. No, pero es distinto porque, por ejemplo, si no compran el equipo y montan uno, es decir, si el Madrid monta un filial, ¿vale? Voy a poner Alcorcón, los jugadores de mayor talento seguramente opten por el Madrid antes que por el Alcorcón, lo cual produce que el Alcorcón sea cada vez menos competitivo, el en caso del fútbol que baje de categorías, el en caso del wrestling que desaparezca como empresa. Y lo que se produce y lo que se pierde es un poco del toque característico. Yo, esto ya lo sabéis muchos, hay empresas que me gustan y hay muchas empresas que no. Y cuando digo que no estoy de acuerdo con los valores que promulgan, que no estoy de acuerdo con sus dueños, que no estoy de acuerdo con muchas cosas. Es más, de la actualidad, sabéis que no comulgo con los valores de WWE, no comulgo con los valores de Tony Khan y de All Elite, no comulgo con los valores de NWA, es decir, no tengo ninguna clase de valores que sean representadas. Pero si os dais cuenta, y cuando eres fan en concreto de una empresa te das mucha más cuenta, la empresa a la cual tú sigues, o la cual tú ves de forma regular, o la cual tú valoras más, tiene algo que te hace considerarlo a ti como algo importante y que merece la pena luchar. Evidentemente, yo no estoy dentro de la cabeza de un fan del Elite y porque lucha por el Elite, o de un fan de WWE y porque lucha por WWE. Pero sí estoy en el punto donde que mucha de esa gente que es tan ultra de una empresa, si esa empresa desaparece, dejan el wrestling. Porque para ellos lo importante como tal no es el wrestling, es esa empresa. Y muchas veces he dicho que yo estoy en contra de las guerras de empresas, sigo estándolo, y que yo no entiendo ver el wrestling así. Es más, me parece un error. Pero la realidad es que más allá de que yo lo entienda o no, tenemos que comprender que existe gente así, que existe gente que ve su empresa de wrestling y que el resto le da igual. Estoy pensando, por ejemplo, en el archiconocido tuitero, no voy a mencionarle, no voy a aparecer en el vídeo, que todo lo responde con, pero New Japan lo hace mejor. Vale, New Japan lo hace mejor. Pero ¿qué ocurriría si New Japan desapareciera? Que seguramente esa persona perdiera el interés por el wrestling. Es decir, la muerte de una empresa provoca en fans que pierdan ese interés. Luego está el factor cercanía y esto es importantísimo y esto es un poco como lo de support your local club, ¿vale? En el resto de deportes. El wrestling, una de las grandes partes que tiene de comunidad positiva, es la opción de ir a los shows y de formar lazos. Si tú tienes una empresa que está aquí, estoy pensando en Tairis en Valencia, estoy pensando en Resist, estoy pensando en W. Si tú vas a los shows, tú haces un vínculo con las personas con las que vas, con las personas a las que conoces allí, con los luchadores. Es decir, ya no es una afición, por así decirlo, de estar sentado y ver. Es una afición donde sentimentalmente estás implicado. Y como todo en esta vida, a veces se nos olvida, la implicación sentimental es importantísima. Porque es lo que nos lleva a dar un siguiente paso, porque es lo que nos lleva al siguiente nivel. No es lo mismo ver algo desde un punto de vista súper analítico, que llega a un punto donde llegado a X momento dices, pues ya paso porque ya tengo el suficiente análisis, o viceversa. Tú no puedes estar en un punto donde tú dices, bueno, no voy a emocionarme con algo que me gusta y voy a verlo solo desde un punto de vista totalmente focalizado en los datos, en tal. Porque no funciona así. Es decir, por suerte el wrestling y la mayor parte del entretenimiento necesita una parte sentimental. Si tú esa parte sentimental la tienes cubierta en los shows, al ir con la gente con la que vas, con los luchadores, estás mucho más metido y es mucho más probable que vuelvas a ir. Y luego hay temas, más allá de esto que estamos hablando ahora, que es lo lógico, que es lo habitual, que es básicamente el sentimiento fan, por así decirlo, que al final es relevante, también ocurre algo que tiene mucho que ver con lo que he dicho al principio, del que el capitalismo nos indicaría que las necesidades de mercado serían cubiertas, etcétera, etcétera, pero la realidad es que no. La realidad es que si hay una empresa de un estilo, no va a aparecer, porque cuesta demasiado dinero, aunque haya mucho público para ello. Por ejemplo, Lucha Underground funciona a la perfección. Cuando cae Lucha Underground, no hay nada detrás de Lucha Underground. Ya está, no existe. ECW, los años gloriosos de NWA, los 80, 70-80. Todo el tema de incluso cuando Ring of Honor cae del poder de las indies.
Cuando Impact se hunde por completo, no hay un segundo producto. Es decir, desde que empieza la caída de Impact, que es 2011, hasta que sale All Elite, que es 2019, hay 8 años. 8 años donde no hay una empresa 2 competitiva y todos lo sabíamos. Y todos queríamos una empresa 2. Pero no ocurría por el mero hecho de que, bueno, pues no hay quórum para sacarlo. Pero como no va a haber quórum, si al final hay muchos fans del wrestling, hay mucha gente molesta con WWE, mira las audiencias de PWG, no hay nadie que quiera gastarse ese dinero. No hay nadie que salga de esa burbuja de Twitter. Y leo habitualmente, de forma regular, deseos de que desaparezcan empresas. Voy a sacarme de las dos principales, ¿vale? Esas irán al final. Pero, por ejemplo, con Impact, porque Impact es una empresa súper polémica y que suele provocar bastantes problemas a lo largo de la historia, siempre hay esa sensación de ¿y qué más daría si Impact desaparece? Y es curioso porque yo ha habido tiempos, sobre todo hace 5 o 6 años, que estaba un poco en esa cuerda. Es decir, sí se unen a GFW, sí tienen movidas absolutamente absurdas, sí no tienen pasta, sí parece que hay problemas en backstage. La respuesta fácil y lógica es que desaparezcan. Que desaparezcan porque es una puta mierda para los trabajadores, porque es una puta mierda para todos, porque no queremos que un empresario que no esté haciendo bien su trabajo se lleve dinero. Y exceptuando la última parte, que estoy de acuerdo, la parte del empresario que se ve dinero, la realidad es que si Impact hubiera caído no hubiera aparecido nada. Es decir, no hay una reestructuración en el wrestling en el sentido de cae Impact por problemas, aparece una nueva Impact en el sentido de mismo tamaño de empresa, misma capacidad de contratación, misma capacidad de producción, mismo talento. Evidentemente es imposible que pase en el corto plazo, pero también en el medio y en el largo. Si cae Impact, perdemos parte del tejido. Si cae Ring of Honor, como al final ha caído, sí que ahora alguien me dirá, pero sigue, ahora mismo es parte de All Elite, o parte de Tonical Enterprises, como queráis llamarlo. Pero si Ring of Honor cae por completo, desaparece, la realidad es igual. Nadie la va a sustituir. Es decir, Ring of Honor lleva ¿cuánto sin hacer un semanal? ¿Un año y medio prácticamente ya? Más por la pandemia ha pasado más, incluso 2 años casi. 2 años sin un semanal. No ha pasado nada. Es decir, no ha pasado nada, no ha salido nadie para competir ese puesto. NWA tiene shows internet que no tienen nada que compararse, que sería el ascenso o MLW. Nadie ha podido competir en ese spot, nadie ha conseguido ese hueco. Se ha producido una reducción, por tanto, y que la gente que era fan de Ring of Honor acérrima se queda un poco huérfano. Y evidentemente esto es como todo en la vida. Muchas veces si te quedas un poco huérfano simplemente te marchas a otro equipo. Te vas a otra empresa. Pero muchas veces sencillamente pasas. Es más, en el mundo del wrestling sabemos que cuando Stone Cold Steve Austin hace el turn heel y posteriormente se retira, toda una generación de fans se marcha. Dicen, hey, este bruto ya no es para mí, yo me piro. Si se muere una empresa ocurre eso. Evidentemente, nos vamos a poner en caso más dramático, muere WWF o muere All Elite. El drama es aún mayor. En el caso de All Elite es cierto que sus fans tienen poco tiempo, ¿vale? Son fans jóvenes. Fans jóvenes me refiero en cuanto a seguir la empresa, no en cuanto a edad, que eso ya es muy diverso. Solo llevan casi 3 años ya, para 4. No han tenido nunca un seguimiento brutal en cuanto a shows fuera de Estados Unidos, lo cual afecta mucho también a los fans extranjeros, tal cual. Pero es una empresa grande, que tiene mucha gente detrás, que tiene mucha gente que valora y apoya a la empresa y que sobre todo aborrece profundamente WWF, WWE en este caso, y el producto que les da. ¿Es lógico o aborrecer a una empresa? Parcialmente sí. Es decir, WWE tiene unos valores que ha transmitido Vince McMahon, tiene una serie de booking, que es cierto que está cambiando actualmente, pero que ha sido su santo y seña, y no ha tenido dudas tampoco en aprovechar y explotar todo tipo de tragedias para su beneficio. Es decir, no podemos ahora vender la burra de no, pero es que si desaparece All Elite todos tenemos que apoyar a WWE. No, ni viceversa. Si desaparece WWE no tenemos que apoyar todos a All Elite porque seamos amigos y magia y todos felices. Es decir, ¿al wrestling le viene bien que haya más empresas? Sí, cuanto más empresas haya, cuanto menos monopolio, más fácil es que haya un producto que te encuentre a ti. Que te encuentre a ti, que me estás escuchando a mí, que encuentre a cualquier persona. Pero es que el cierre de cualquier empresa es negativo. Y claro, yo pienso esto y me autocensuro pensando esto, porque digo, joder, pues por ejemplo, XPW no creo que fuera una mala noticia. Claro, y lo pienso y estoy de acuerdo porque ahí no se cumplía ninguna condición laboral, porque era una cafrada y porque tal. Pero muchos de esos luchadores desaparecen porque no tienen otra empresa donde seguir. Es decir, la putada de esto es que, por ejemplo, el caso para mí más paradigmático de me alegro de que hayan cerrado, aunque me gustase el producto por lo que había detrás, es Chikara. Chikara tenía que desaparecer después del Speaking Out. Esto es obvio, esto es evidente, no va a darle
más esto a nadie porque todo el mundo lo sabe. Vale, estamos todos de acuerdo. Creo que nadie ha llorado como tal el cierre de Chikara en el sentido de Mike Quackenbush. Pero claro, los fans de Chikara y ese tipo de wrestling, sobre todo ese tipo de wrestling cómico barra ficción barra tal, en Estados Unidos se han quedado sin un producto así. Sí, GCW tiene el Spring Break, sí, si nos vamos a Japón sí que está DDT que suele tener cositas así, sí que hay algo de wrestling cómico, de wrestling paródico, pero no hay una empresa que se dedique a eso y al buen talento in ring. Es decir, hemos perdido un nicho de mercado que estaba siendo ocupado. Obviamente, cuando digo que una muerte de una empresa es malo, siempre tenéis que entenderlo en el sentido de es malo para nosotros, es malo para los trabajadores, pero a mí me la pela quien esté detrás de la empresa. Es decir, voy a poner el ejemplo más evidente. Si WWE cierra mañana, yo no voy a llorar ni por los McMahon, ni por las megaestrellas de la empresa, ni por nadie así. Pero va a ser una putada para nosotros como fans, va a ser una putada para los luchadores que están ahí bajo contrato y que van a dejar de cobrar, porque no va a haber hueco además para cobrar esos sueldos. Va a ser una putada también a nivel de que el wrestling va a perder muchísima popularidad porque solo queda una empresa grande en Estados Unidos que de momento no ha hecho tour por fuera del país. Sí, sé que Tony Khan ha dicho que va a hacer gira por Craven Cottage, pero es Londres, ¿sabes lo que quiero decir, no? Es Reino Unido. Y claro, la respuesta a la inversa es muy similar. ¿Qué ocurre si desaparece All Elite? Y es que si cae All Elite, volvemos a una época, incluso esto que voy a decir no sé si es polémico o no, ya me comentaréis en el chat, volvemos a una época un poco 2001, ni siquiera es 2018, porque sí, aquí existe TNA, ¿vale? Aquí existe Impact, sí, pero no existe Ring of Honor. Pero NWA no tiene ningún tipo de poder más allá de lo que tenía en 2001. Pero MLW no era mucho mejor de lo que era en 2002. Es decir, se quedaría en un monopolio absoluto. Y es difícil, yo creo, asumir el volver a un monopolio absoluto. Para mucha gente es más sencillo. Yo parcialmente tengo que decir que pagar solo un sistema de streaming, es decir, la network, está mucho mejor que tener que pagar varios. Pero eso no es baladí, eso no es ninguna opción para volver al monopolio. Es decir, volver al monopolio es que no todos los luchadores tengan hueco, que tengan que emigrar a otros países, que en otros países de repente haya empresas con un overbooking tremendo de luchadores extranjeros, que muchos no puedan vivir de ello, que muchos tengan que volver a pelear barra trabajar a la vez. Es muy difícil y evidentemente cuando hablamos de esto siempre pensamos desde el punto de vista espectador. Pues a mí me gustaría ver un Keith Lee contra Biggie Langston, por ejemplo. Creo que es la primera vez que digo Langston en meses, o en años incluso. Vale, sí, estoy de acuerdo en que molaría tener esa especie de enfrentamiento. Pero es que no quiero que todo el mundo esté bajo contrato de una empresa. O quiero un Kenny Omega contra Seth Rollins, ¿vale? O contra Roman Reigns, por poner dos luchadores que parece que nunca van a estar en la misma empresa. Es mucho mejor que no se vea ese combate, que haya dos empresas que tengan que esforzarse la una contra la otra, a que haya solo una que pueda hacer lo que quiera. Porque evidentemente WWE durante la Ruthless Aggression funcionó bien. Pero la realidad es que llegaba a un punto donde podían hacer cualquier mierda porque sabía que no habían consecuencias. Es decir, en el momento donde tú sabes que cualquier acción tuya no tiene consecuencias, eres Dios, no pasa nada, puedes cometer la tropelía que quieras, que nadie te puede decir nada. Y eso es un drama, y eso es un drama que se aumenta con cosas como NXT Sudamérica o NXT Japón, etcétera, etcétera. Yo lo que decía, en Japón o en México, por ejemplo, da lo mismo. Hay las suficientes empresas y hay el suficiente tamaño para que tú puedas intentar hacer eso, tú puedas incluso implantarte allí y que no vaya a haber una desaparición brutal de empresas. Es decir, la mayoría de empresas van a verse afectadas, pero no van a desaparecer. Pero tú haces eso en Europa y desaparecen muchas empresas. Tú haces eso en Sudamérica, igual. En Sudáfrica, igual. En Australia, igual. Y pasa una cosa curiosa sobre esa desaparición de empresas. Por un lado, entre comillas, está bien, porque esos luchadores van a poder vivir del wrestling, lo cual ya es más de lo que pueden hacer ahora, donde tienen que compaginar wrestling y otros trabajos, por tanto, por ese lado, chachi, guay, y a la vez es un beneficio a corto plazo que afecta al medio porque pierdes el poder efectivo de seguir trabajando con la gente porque de repente es un performance center centralizado con un número de spots determinados, con un número de luchadores determinado y todo es mucho más, por así decirlo, organizado, entre comillas. Así que, ¿cuál es la moraleja de este vídeo, de este echando al freno sobre las muertes de una empresa? Creo que da igual cuánto de mal te caiga el luchador y cuánto de mal te cae... El luchador me refiero al propietario. ¿Y cuánto de mal te cae la empresa? ¿O no te gusta el producto de la empresa? Mejor que te caiga mal, porque cuando te caiga mal yo estoy hablando de cosas normalmente judiciales y tal, y eso está feo, y eso evidentemente, pues si te jodes, te jodes. Pero a nivel gustos, ¿vale? Si algo no te gusta,
nunca va a ser un motivo de celebración que salgan datos malos. Y nunca es motivo de celebración que salgan datos malos sobre, por ejemplo, All Elite, o sobre WWE, o sobre Impact, o sobre Ring of Honor. Porque al final, la realidad es que si cae una, el resto no van a ocupar su hueco del mercado. Si cae una, cayó una. Y perdemos a mucha gente por el camino, a muchos fans. Y sobre todo yo creo que perdemos la perspectiva de que el wrestling tiene que ser para todos y tiene que incluir todo. Cosas que a mí me gusten, cosas que a mí no me gusten. Cosas que yo vaya a ver y cosas que yo no vaya a ver. Porque habrá mucha gente en este chat y en esta estos escuchando el vídeo que le gusten cosas que yo no vería nunca. Perfecto. Que tengan la oportunidad de hacerlo. Igual que yo, quiero que las cosas que a mí me gustan, tener la oportunidad de verlas. Siempre, obviamente, dentro de los cánones de la legalidad y de un poco de cabeza, ¿vale? Pero eso, entonces yo creo que esto era una reflexión que quería hacer sobre la muerte de las empresas y sobre todo sobre este crecimiento desaforado de no, pero yo soy de All Elite, yo soy de WWE y por tanto que mi empresa gane la guerra. Lo mejor que nos puede pasar es que el wrestling siga creciendo, que sigan aumentando las empresas y sigan aumentando sobre todo el número de personas que pueden vivir del wrestling. Yo con esto me despido, volveremos el domingo con Lucha Underground y hasta la próxima.